Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Joana Castro Acosta. Soy estudiante del programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Hoy vamos a hablar del tema la descripción archivística y los instrumentos para la descripción. Tocaremos sobre qué es la descripción archivística, la normatividad que la rige, y hoy también hablaremos de 3 instrumentos importantes que tienen que ver con la descripción, como es el inventario documental, el banter y las tablas de control de acceso. Entonces empezaremos hablando sobre la descripción archivística. En su definición nos dice que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyos resultados son los instrumentos de descripción y de consulta. Los instrumentos básicos más conocidos son las guías, los inventarios y los catálogos. Su obligatoriedad en el acuerdo 005 del 2013 se establecen unos criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y en las entidades privadas que cumplen funciones públicas, donde dicen que en este capítulo 4 del artículo 11 nos mencionan que las entidades del Estado deben desarrollar un programa de descripción documental y elaborar los diferentes instrumentos de descripción que permitan conocer, controlar las unidades documentales que conforman el archivo y así apoyar la estimulación, la difusión de la información y la consulta por el ciudadano, como la investigación a partir de las fuentes primarias, participar en la recuperación de la memoria y así como la formación y la consolidación de la identidad cultural. Bueno, para partir de la normatividad, tenemos normas internacionales y las normas nacionales. En nuestro país, Colombia, tenemos el organismo, el INCONTEC, que emite las normas basadas en las normas internacionales. Entonces, cuando hablamos de descripción archivística, vamos a hablar de la norma ISAT-G del 2000, y en base a esa está la norma técnica colombiana, la 4095 del 2013. Más adelante hablaremos de ellas. Tenemos también descripción para las funciones, como la norma ISDF del 2007, y en nuestro país la norma técnica colombiana, la 6088 del 2014. También tenemos la descripción de productores, como la norma ISAR CPF del 2004, y en nuestro país la norma técnica colombiana, la 6052. También hay normatividad para la descripción de instituciones, como la norma ISDIH del 2008 y nuestra norma técnica colombiana, la 6165 del 2016. Aparte, también nos regimos por la normatividad emitida por el Archivo General de la Nación, como está el Acuerdo 002 del 2014, tenemos el Acuerdo 005 del 2013. En esta se establecen los criterios básicos para la clasificación, la ordenación y la descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. Tenemos el decreto 2609. En este decreto se establecen los instrumentos archivísticos. En ellos se enfocan, hay 9 instrumentos, entre esos está el banter y también está las tablas de control de acceso, que más adelante también hablaremos de ellas. Bien, entonces, para la finalidad de la descripción archivística. Para Antonia Heredia Herrera, la descripción persigue 2 objetivos. Persigue la información
dar información a los demás y facilitar el control al archivero. ¿Sí? Para José Ramón Cruz Mundet, para él la descripción de los documentos constituye la parte culminante del trabajo archivístico y viene a coincidir exactamente en su finalidad con la de la propia documentación, que es informar. Tenemos la norma, la ISAT-G, norma internacional, donde nos dice que la finalidad de la descripción archivística es identificar y explicar el contexto y contenido de los documentos de archivo, con el fin de hacerlos accesibles. Entonces, con estos conceptos podemos concluir que la finalidad de la descripción archivística es dar información, controlarla, identificar y explicarla, que sea accesible. Esa es como en sí la finalidad de la descripción archivística. Bueno, hablemos de la norma internacional, la ISAT-G del 2000. Esta norma está compuesta con una estructura de 7 áreas de información. Esas 7 áreas son el área de identificación, área de contexto, área de contenido y de estructura, el área de acceso y utilización, área de la documentación asociada, las áreas de notas y el área de control de la descripción. Cada área está compuesta de unos elementos. En total, de estas 7 áreas, son 26 elementos que rige la norma. También nos dicen que debe componer una descripción multinivel, es decir, que viene de lo general a lo particular. ¿Sí? Cuando hablan de lo general o particular, estamos hablando de la estructura como está constituida la entidad. En esta podemos dar el ejemplo del fondo, la sección, subsección, la serie, la subserie, ¿sí? Y la unidad documental. Los instrumentos de descripción básicos son las guías, los inventarios y los catálogos. Bueno, en base con esta norma, en nuestro país tenemos la norma 4095 del 2013. Esta está compuesta por 6 áreas. Ya, pues, a diferencia de la ISAT-G, esta tiene una menos, pero tiene más elementos. Esta está compuesta por 33 elementos, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá, cada área tiene unos elementos que lo conforman, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que estas normas han sido elaboradas para los archivos históricos, pero estas pueden ser adaptadas para los archivos de gestión o administrativos. Entonces, acá yo tengo un ejemplo. Por ejemplo, para un expediente o una carpeta, una descripción de un archivo de gestión administrativo con algunas de las áreas, ¿sí? con sus elementos, para hacer la descripción del contenido de la carpeta o expediente. Bueno, también es importante mencionar en la descripción archivística, pues externa, en las carpetas va un rótulo que contiene cierta información, que esta información es clave para realizar los inventarios documentales, ¿sí? Entonces, miren que estos instrumentos, estas herramientas nos ayudan a resumir y nos ayudan a identificar más rápido la información. Entonces, cuando tomamos una carpeta y leemos su rótulo, vamos de primera mano a saber qué contiene, ¿sí? Entonces, en este rótulo
En este ejemplo, este fue tomado del Manual de Retención y Transferencia Documentales del Archivo General de la Nación, como a manera de ejemplo. Entonces, viene el nombre de la entidad, el nombre de la unidad productora, viene la serie, la subserie, la descripción, tenemos las fechas extremas, de inicio a fin, cuántos folios, de qué carpeta a qué carpeta está ubicada y en qué número de caja se encuentra. Entonces, como ya lo dije antes, es importante esta herramienta porque vamos de aquí, vamos a, a representar toda esta información en el instrumento del inventario documental. Bueno, en la ley 594 del 2000, en su artículo 26, nos dice que es obligación de todas las entidades de la administración pública elaborar los inventarios de los documentos que se produzcan en ejercicio de sus funciones, de manera que se asegure el control de los documentos en sus diferentes fases. Esto con referente al inventario documental. También en su artículo 15 nos mencionan sobre la responsabilidad de los servidores públicos de entregar esos documentos inventariados, debidamente organizados y conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que implique exoneración de responsabilidad que haya lugar en el caso de irregularidades. Aquí traigo a manera de ejemplo, este es el formato emitido por el Archivo General de la Nación, es un modelo. Entonces aquí podemos ver que registramos la entidad que lo remitente, la entidad que produce la documentación, igual la unidad administrativa, la oficina productora, el objetivo. Acá tenemos un número de orden, este es un número consecutivo. Tenemos los códigos de la serie y las subseries. Acá representamos las fechas extremas. Estas son fechas extremas de cada carpeta o, ¿sí?, o expediente, en cómo está conservado, si está en caja, carpeta, tomo u otro. Cuántos folios lo contiene, en qué soporte están, si es formato papel o si es otro tipo de formato. ¿Qué frecuencia? Acá vamos a representar el tipo de frecuencia, si es alta, media o baja. Y en las notas si hay alguna observación, si de pronto alguna carpeta tiene un deterioro en sus documentos o son poco legibles por la humedad o alteración, ¿sí? Entonces todas esas notas se representan acá. Y al final aparece el elaborado. Entonces el elaborado, el ideal es que sea un técnico, tecnólogo, profesional en archivística, que sí, porque muchas veces en muchas empresas, pues las personas que desarrollan esto, pues no tienen tantos conocimientos técnicos, entonces lo ideal es que sea en el área específica. Entregado, en este sería el responsable de la oficina productora y quien recibe, el funcionario que va a ser el responsable de esa documentación. Bueno, tenemos el BANTER. El BANTER significa los bancos terminológicos, tipos, series y subseries documentales. Su normatividad regida por el decreto 1080 del 2015, donde se hablan de los instrumentos archivísticos para la gestión documental. También tenemos la circular externa 003 del 2015, donde nos hablan de que se conformará un banco terminológico de series y subseries documentales. Y tenemos el acuerdo 004 del 2019, donde nos habla también del banco terminológico de las series y subseries. Entonces podemos decir que
El banco terminológico es un instrumento archivístico elaborado por el Archivo General de la Nación, el cual estandariza la denominación de series y subseries documentales. Es bueno cuando se estandarizan ciertos procesos porque va a facilitar muchísimo la forma de organizar la información, ¿sí? Esto tuvo que haberse dado porque a nivel nacional muchas entidades públicas tenían algunos nombres que no eran acordes al contenido de los documentos. Entonces, ellos, por eso el Archivo General de la Nación emite un banco terminológico estándar, ¿sí? Para que nosotros los profesionales, al momento de elaborar las tablas de retención, las tablas de valoración, ¿sí? Nos ayude como una guía y nos facilite en el desarrollo de estos instrumentos. Acá tengo un ejemplo de una consulta que se hizo en el Banter del Archivo General de la Nación. Aquí se ve que tomé en el área de identificación, el título dice actas de comisión de personal. Nos dice cuál es su nivel de descripción. Su nivel es una subserie, ¿sí? Nos habla sobre el alcance del contenido, cuáles son los tipos documentales que contienen esta subserie. O sea, vamos a encontrar en la subserie de actas de comisión de personal, vamos a encontrar convocatorias a comités, actas de comité de personal, registro de asistencias, ¿sí? Esto es una super guía también, porque acá nos dice cuánto es el tiempo mínimo de retención, ¿sí? Entonces, en el momento de elaborar las tablas de valoración y retención, esto es una guía de cómo poner el tiempo que debe permanecer en el archivo de gestión o archivo central. Las tablas de control de acceso. Las tablas de control de acceso, en la ley 594 del 2000, nos mencionan que todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos. También nos habla de una reserva legal, ¿sí? Sobre cualquier documento y cesará a los 30 años. Si es de carácter histórico y de consulta para los ciudadanos. Quiere decir que una vez transcurrido este tiempo, pasa a ser de consulta por la ciudadanía. Y también tenemos unas restricciones. En el caso cuando los documentos históricos presentan un deterioro, ¿sí? Entonces, si es muy vulnerable y para poder resguardar esa información, conservarla, se debe prestar el servicio con otras herramientas como la digitalización o la microfilmación. Con esta forma, con este acceso a la información, se va a preservar lo que son los documentos por más tiempo, los documentos físicos. Bueno, hablando de las restricciones, tenemos la ley 1712 del 2014, el artículo 19. Hay unas excepciones donde la documentación debe ser de carácter reservado, no público. Cuando hablamos de la defensa y seguridad nacional, la seguridad pública, las relaciones internacionales, el debido proceso y la igualdad y la salud pública. En esta norma se detallan más en cuáles se niega el acceso a la información. Entonces hay que tener en claro esto cuando estamos hablando de la tabla de control de acceso. Esta tabla va publicada en la página web de la entidad. Esa tabla, este es un ejemplo, la tomé del Ministerio de las TIC, ¿sí? Y podemos ver que ellos publican en su página de la entidad las series y subseries documentales y el tipo de acceso.
Eso lo compone la tabla de control de acceso. Entonces, miremos que en el tipo de acceso dice información pública. Entonces, el ciudadano al consultar ya puede mirar según la serie y la subserie si puede acceder o no. También hay otras observaciones como cuando dice tipo de acceso a información clasificada. Cuando es información clasificada, la persona, el ciudadano, debe realizarlo de forma motivada. ¿Qué quiere decir? Que debe realizar un derecho de petición solicitando la información. Dependiendo del motivo, la empresa o la entidad puede suministrarla o denegarla el acceso a la información. Entonces, esta información clasificada no es que sea el acceso del 100% para todas las personas, no. Debe tener un motivo, debe ser expresado en derecho de petición y la empresa decide si la suministra o no. Y tenemos la denegada, la reservada, que es lo que mencionamos anteriormente. Bueno, muchas gracias. Espero que toda esta aplicación haya servido un poquito para entender un poco más sobre lo que es la descripción archivística y cuáles son los instrumentos utilizados para la descripción. Muchas gracias por su atención y espero que nos volvamos a ver en un próximo video. Muchísimas gracias.